Vamos a continuar entonces con nuestras reflexiones desde la palabra de Dios. Miren, es que es muy interesante las reflexiones, entender la vida, vivir la vida, sacar adelante la familia, pero desde la palabra de Dios. Cada rato me piden que una charla motivacional, que a ver si animar desde, pero no nos gustaría tanto desde la palabra, sino a ver, vos no haces y yo no, yo no hago eso, yo lo único que hago es reflexiones desde la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para educar, para corregir, para instruir, para que el hombre esté preparado para todo lo que venga en la vida, independiente de profesión, de la empresa que sea y de todo. Entonces, si con mucho gusto necesitas algo, te hago una reflexión, pero desde la palabra de Dios. Ah, pero es que allá la gente no es muy creyente, no es. Entonces, definitivamente quieres, busca otro. Pero la palabra de Dios es útil para todo, absolutamente para todo. Y ahí encontramos la lámpara que ilumina nuestros pasos, que ilumina nuestro caminar. Y todo lo que necesitamos para sacar adelante nuestra vida, para tener vida y vida en abundancia. Y ahora continuamos, que da un cambio, estábamos en el ciclo B, da un cambio el Evangelio, estábamos en San Marcos y viene la liturgia con 5 domingos seguidos con el Evangelio según San Juan, porque viene esa catequesis sobre el pan, viene esa catequesis donde en el trasfondo está la Eucaristía. Todos sabemos que el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que directamente no nos habla de la institución de la Eucaristía, diferente a los tres sinópticos que dicen que fue en una última cena. San Juan hace una catequesis extensa a través de ese capítulo sexto y lo explica más adelante, pero en el trasfondo está la Eucaristía. Entonces comenzamos a mirar y hablábamos ya de la multiplicación de los panes, que es muy interesante porque en ninguna parte en el texto dice que multiplicó los panes. Y algún sacerdote le escuchaba en una homilía diciendo que es que Jesús no era mago, y no es mago efectivamente. Y a veces nos acercamos a él pretendiendo que saque de un sombrero un conejo, pretendiendo que haga milagros así espectaculares y cosas espectaculares para poder creer en él y para poder seguirlo y para poder seguir caminando en pos de él como discípulo. Y no hemos entendido, y hay que recordarlo, que cuando entramos al Evangelio según San Juan, recuerden, el Evangelio según San Juan capítulo 21 dice muy claro que todo cuanto está escrito en este libro es escrito para que creáis, para que tengáis fe en que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, y creyendo en Él tengáis vida. Entonces hay que tener de trasfondo eso cuando leemos el Evangelio según San Juan y toda la Escritura, porque si no nos quedamos buscando, ¿qué? Los milagros. Nos quedamos buscando los milagros del Señor. ¡Ay! Recuerden, tenemos hambre. ¿Cuándo vas a multiplicar otra vez los panes para que tengamos suficiente? Y es más, te vamos a hacer rey porque este es el que necesitamos. No hay que trabajar, no hay que hacer nada. Nos da alimento gratis y nosotros simplemente nos recostamos a alimentarnos con él. Esa imagen del Mesías que creemos que es de antes, todavía la seguimos teniendo. Queremos poner lo espiritual al servicio de lo material, que es verdaderamente lo que nos interesa. Y decía un autor, un teólogo, y miren, inicio leyendo eso, a propósito de este signo. Estamos estamos dispuestos a poner en sus manos lo que tenemos, aunque sea poco, aunque sea más lógico que nos lo quedemos para nosotros. Si es así, Jesús hará posible que haya para todos y aún sobrante. Y les quería leer esta otra frasecita. Cada uno de nosotros debe examinar, ojo, a partir del texto que vamos a ver hoy, el signo del pan sobreabundante. No lo llamemos multiplicación porque ninguna parte dice. Cada uno de nosotros debe examinar los motivos que nos mantienen unidos a Jesús. Ojo pues, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué vamos a misa? Y dice el teólogo, yo les voy a decir por qué. Para asegurarnos sus favores aquí abajo y además garantizarnos una eternidad dichosa en el cielo. Que poco han cambiado las cosas desde hace 2000 años. También nosotros queremos seguir a Jesús sin saber nada del servicio y de la entrega a los demás. Hoy pudiéramos llamar nuestra reflexión: donde Jesús está, sobra para todos.
Repito, donde Jesús está, sobra para todos, o de la escasez a la abundancia. Pero ojo, teniendo en el trasfondo lo que acabamos de leer. Cuando Jesús bendice y nos da y nos multiplica, es para que nosotros aprendamos a dividir. Ojo, cuando Jesús nos da para que nos multiplique, es para que nosotros aprendamos a dividir. ¿Entre quiénes? Entre los demás, entre los necesitados, entre todos los otros. Pero ¿cuál es la tendencia? Este texto lo que nos va a enseñar es cómo salir del egoísmo. ¿Cuál es la tendencia? Acaparar bienes materiales y, repito, seguir a Jesús porque me bendice con todo y me da muchos bienes y me aseguro la eternidad. Pero cuando habla de servicio y de darlo todo, recuerden que 5 más 2 es 7. Y 7 es que tenemos que entregar todo lo que tenemos. Plenitud y perfección nos lo va a decir en este texto, cuando nos habla de aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces y lo entregó todo. No sabemos si le dijeron, si tomó la iniciativa, pero lo entregó todo. Y en el trasfondo está la viuda, entregó todo lo que tenía. Y Dios, con pequeñas cosas, hace grandes cosas en nuestra vida. Pero a uno le da miedo. Uno vive, me aseguro aquí, me aseguro allí, acaparo aquí, guardo aquí, porque es que uno nunca sabe lo que decimos, porque es que uno nunca sabe, uno no sabe lo que pueda pasar, entonces es mejor guardar, atesorar y no atrevernos a dar. Y es muy lindo este signo, ¿no? No se agotó el pan y sobró, y hubo para todo mundo. Hubo para todo mundo y aún quedó. Y no quedó como sobras, sino que hubo en abundancia. Muchachos, cuando nos atrevamos a dar ese paso gigante de dar todo lo que tenemos, de compartir no lo que nos sobra, sino aún lo nuestro, vamos a ver cómo Jesús multiplica y quedamos saciados y quedamos satisfechos. Ojalá hoy todos, empezando por el que está hablando, lo aprendamos de este texto. Donde Jesús está, sobra para todos, alcanza y sobra. Y cómo pasar siguiendo estos pasos. No van a ser los 7 pasos del éxito que ya los han escuchado. Cómo pasar de la escasez, de no hay, de qué vamos a hacer, de cómo voy a sobrevivir, a la abundancia y a un sobrante. Porque Él se hizo pobre para enriquecernos, para tener a un sobrante para toda obra buena. Sobrante, entre comillas, es la abundancia con que Él nos bendice para compartir con los demás. Y dice un teólogo, el milagro más grande que pudiera ocurrir es que todos los que nos decimos cristianos compartiéramos todo, 5 más 2, 7, todo lo que tenemos con el resto del mundo. Y ocurriría la revolución más grande que el ser humano pudiera imaginar. Repito, el milagro más grande que este texto, que este evangelio debiera producir en todos nosotros, teniendo en el trasfondo la Eucaristía, acción de gracias, compartir, misa, misión, Jesús el único pan necesario en nuestra vida. El milagro más grande que puede ocurrir es que cada uno de los que nos decimos cristianos compartiéramos todo lo que tenemos con los demás, con los necesitados, y se produciría, dice él, y estoy seguro, y el evangelio nos invita a hacerlo, la revolución más grande de toda la historia de la humanidad. Y habría que, para todos y aún sobrante, porque el problema hoy no es que no haya alimentos, el problema hoy es que no haya pan, el problema hoy no es que X o Y política o movimiento, no, el problema es que unos pocos están en manos de todo y no quieren compartir, y aún los que tenemos algo no queremos compartir. El problema es que no servimos y ponemos nuestro ser, nuestra vida y lo que tenemos al servicio de los demás. Y a esto nos va a invitar Jesús, a no leer el signo simplemente como lo leyó la multitud. Este es el profeta que necesitamos, este es el que necesitamos aquí en nuestro país. No hay que trabajar, no hay que hacer nada y el gobierno nos alimenta y nos da de todo. Qué belleza de socialismo. Esto no es eso, esto es muy distinto. Esto es
el que la vida y el que multiplica nuestra vida, solo es Jesús. Solo es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Después de esto, de lo que acababa de hacer, de las otras actuaciones, del discurso sobre la obra del Hijo del Hombre, de la curación del funcionario, después de esto, ¿se acuerdan que lo hemos escuchado varias veces en la Escritura? Después de esto es que Jesús no se detiene a actuar, es que Jesús no dice, no, estoy muy agotado, aquí voy a parar, es que la acción de Dios no se detiene, es que Dios sigue actuando en nuestro país, en nuestra vida, en nuestra familia y en el mundo entero. ¿Recuerdan cuando Pedro, desilusionado, se fue a pescar? Después de esto se manifestó Jesús otra vez. Sigue actuando, está vivo, está presente y no nos ha abandonado, ni nos va a abandonar, ni vamos a quedar defraudados si nos confiamos en Él. Sigue actuando. Después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar. Recuerdan, según los otros evangelios, los discípulos regresaron de misión exitosa, contaron lo que había hecho y Jesús les dijo, venga, saquemos un ratico a descansar, a estar a solas con el Señor. Entonces iban a pasar a la otra barca, iban a pasar a la otra orilla. Después de esto se fue Jesús a la ribera del mar de Galilea, al de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Miren, para que Jesús sea lo único necesario en nuestra vida, para que donde esté Jesús todo sobre, y para pasar de la escasez a la abundancia, primero lo que hay que hacer es con lo que empieza este texto y termina. Jesús subió al monte. Y después, cuando querían hacerlo rey, dice que huyó de la multitud y volvió a subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Sacar ratos de encuentro con Dios, sacar ratos para oración, sacar ratos para estar a solas con Él, escuchar su palabra, hacer lección divina, sacar ratos largos de oración para escuchar qué es lo que Él nos quiere decir. Subió al monte, y subió al monte muy lindo porque desde el monte se ven con más claridad todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración nos va a iluminar para tener más claridad, para aprender a interpretar y a discernir los signos de nuestros tiempos, los signos de nuestro país, los signos de nuestra familia, los signos de nuestra vida. Es que a veces en las conversaciones que tenemos, hombre, yo no sabemos esto para dónde va, ¿qué nos falta? Subir al monte, porque desde el monte, entrando en oración, en diálogo amoroso con nuestro Padre, vamos a tener la claridad para ver cómo en realidad son las cosas. Porque es que a veces creemos ver y claro, venga, lo hacemos rey. Este es el que necesitamos, este es el profeta que tenía que venir y no entendemos. ¿Qué nos dice este texto al final? Que los discípulos, la multitud y que nosotros aún hoy no hemos entendido que se trata ser cristiano, de qué se trata seguir a Jesús, de qué se tratan todos estos signos que nos deben llevar a creer que Él es el Cristo y que creyendo en Él vamos a tener vida, no importan las situaciones que estén sucediendo a nuestro lado. Y estaba próxima la Pascua, el éxodo definitivo de Jesús, el paso al Padre. Jesús vive pasando por nuestra vida. Recuerden que es la Eucaristía. Paso de Dios ardientemente, quiero celebrar esta Eucaristía contigo, quiero pasar por tu vida. Pero como la Eucaristía se volvió cumplimiento, hay que ir a misa, ya fue a misita, ya cumplió para que lo espiritual lo pongamos al servicio de lo material y para que sigamos hace como 2000 años tratando de arrancarle favores al Señor y sin entender de qué se trata esto. Todos, absolutamente todos, recuerdan en el Evangelio según San Marcos, ustedes aún no entienden. Ustedes no se acuerdan. Ustedes no estaban ahí cuando pasó esto. Vos no estabas cuando en tu familia yo. Y todavía no entendemos. Y le seguía mucha gente. Gente con necesidad, que es lo que hay hoy. Multitud tratando muchos de ahí de hacerse discípulos porque habían visto que Jesús sanaba, pero muchos le seguían buscando ¿qué? Hemos visto pan y circo, a ver qué milagro nos va a hacer hoy, a ver hoy qué nos va a mandar, a ver hoy qué nos va a regalar. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua. Al levantar los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, le dijo a Felipe: primero, para pasar de la escasez a la abundancia, de que Jesús sea lo suficiente en nuestra vida y que sobre, orar. Al principio y al fin del día,
en la noche, a toda hora, imitar a Jesús. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y se puso a hacer oración. Segundo, levantar los ojos. Alzar los ojos. Aquí dice que levantó los ojos y vio multitudes, es decir, se dio cuenta de otra realidad que estaba ahí, porque supuestamente iban a descansar. Segundo, para pasar de la escasez a la abundancia, levantar los ojos, como dicen los sinópticos, al cielo. ¿Qué es levantar los ojos? Es dejar de mirar esa realidad que te está atormentando todos los días, es dejar de mirar esa realidad que nos tiene como María Magdalena llorando y mirando un féretro, es dejar de mirar el ataúd de mi mamá que la enterré el domingo, la enterré el sábado y ¡ay, bendito Dios! Es dejar de mirar nuestra tristeza, es dejar de mirar nuestras limitaciones, es dejar de mirar nuestras depresiones, es dejar de mirar nuestra falta de fe, es mirar hacia otro lado para poder darnos cuenta, como se dio María Magdalena, que Jesús está ahí al pie, que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos, que no ha soltado las riendas del mundo, que no ha soltado ni a nuestro país, ni a Venezuela, ni a Ucrania, ni a Serbia, ni a Bosnia-Herzegovina, ni a África, ni a donde están muriendo hoy día. Le escuchaba al Papa, cada día mueren 7.500 niños menores de 5 años de hambre, y sabiendo que hay pan suficiente para todo mundo y aún sobra, y mueren 7.500 niños menores de 5 años de hambre. Pero no, la pandemia, el egoísmo, el acaparar, el no ser capaces de servir, el no ser capaces de desprendernos, hablo en plural, es lo que ha impedido que veamos un milagro tan extraordinario como este. De pocas cosas Jesús hace grandes cosas, de pocas cosas, pero hay que alzar nuestros ojos al cielo, porque en última instancia el alimento y todo lo que recibimos en nuestra vida viene de Dios. Eso es alzar los ojos, eso es dejar de quejarnos, es de estar mirando siempre. Uno se levanta es a quejarse, uno se levanta es a protestar, uno se levanta es a llorar y de él y vuelva con lo mismo. No, segundo, ¿qué? Levantar los ojos al cielo y saber que Dios sigue trabajando, que Dios sigue actuando. Pero ¿cuánto lleva este pueblo en esa realidad? Tercero, vamos a ver, sabía muy bien lo que iba a hacer. Le va a preguntar a Felipe, y Felipe y Andrés somos usted y yo y Andrés y Felipe, que ante esa realidad de tanta gente y tener que alimentarlo, uno ahí mismo pensó en lo que pensamos usted y yo cuando tenemos una dificultad, y es normal, no estoy diciendo que sea malo, no tengo plata. Hablaba un sacerdote en una homilía, propongo en mi comunidad hacer algo, y ahí mismo brincan los mismos sacerdotes, pero es que no hay plata. ¿Y vos qué crees, pues? No hay plata. ¿Y Dios no hay o qué? O si hay Dios para lo que nos conviene, o si hay Dios para que nos llene de bienes materiales nomás, o, no, o hay Dios para creer en Él y que Él sabe lo que va a hacer o no. Entonces Felipe ahí mismo la platica, todo lo miramos desde la economía. Chucho, pero es que sin plata no, sin plata sí se pueden hacer muchas cosas, porque es que el que proporcionó que se diera este milagro en el trasfondo de Jesús fue un muchacho que no tenía sino 2 panes y 5 peces. No tenía más. Es que no dijo, venga, espera un momentico que voy a retirar en el cajero y tengo para que vaciemos la panadería de don Francisco y traigamos para todo mundo. No. Miren, en el trasfondo nos está diciendo, ante problemas grandes con Jesús, las soluciones son pequeñas. El problema era enorme, alimentar 5.000 y no hay nada. Y está tarde, dicen los sinópticos. Aquí no dice, pero dice está tarde, porque se habían quedado escuchando la palabra de Dios. No hay nada cerca, este lugar está descampado, el problema es enorme. Y las soluciones en Dios son pequeñas. Nosotros nos llenamos la cabeza con problemas gigantes y no nos damos cuenta que poniéndolos en Jesús, entregándoselos a Jesús, el de pequeñas cosas saca soluciones grandes, problemas grandes, y Jesús nos dice, la solución está en tus manos y es pequeña, entrégame esa dificultad, entrégame esa preocupación, entrégame esa tristeza, entrégame esa realidad que yo sé bien, ya vamos a ver lo que voy a hacer. Pero nos pregunta y nos cuestiona como a Felipe,
¿Qué le dijo? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar tanta gente? ¿Dónde vamos? Y no es un sitio, es de dónde, de qué lugar vamos a sacar verdaderamente la vida que nos da vida y que multiplica nuestra vida. Le estaba preguntando y nos preguntaba hoy a ver si hemos entendido alguito, pero como la multitud, como Felipe y Andrés, todavía no entendemos que Él es el único pan que necesitamos, que no necesitamos nada más, que teniéndolo a Él lo tenemos todo, que Él es el que multiplica de pequeñas cosas que le damos, hace grandes cosas con una oración nuestra, con la misma miseria que le entreguemos, nos llena de su misericordia, con su pecado nos da el perdón, con una oración pequeña, repito, con una ofrenda generosa, Él multiplica. Todavía no entendemos que ni un vasito de agua que demos a uno de sus pequeños se queda sin recompensa. Todavía no entendemos. Y entonces empezamos a hablar como Felipe. Al levantar los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, recuerden, segundo, levantar los ojos para mirar otras realidades, mirar otras alternativas y para en el trasfondo, ¿qué está diciendo aquí? Que después de orar, la oración nos debe llevar a darnos cuenta de la realidad que nos está circundando en nuestra familia, en nuestros seres queridos y a veces en nuestros hijos. De cuáles son las necesidades. Venía una multitud siguiendo lo que tenía mucha necesidad. La oración nos debe, si no nos está llevando a mirar al otro, a salir de mí mismo y ver al otro, porque alzo los ojos al cielo para poder ver, porque los tengo aterrados en la tierra, en mis problemas y en mis cosas y en mi egoísmo. Mientras Dios me solucione, mientras Dios me bendiga lo mío, los otros que se frieguen y ellos verán, que hagan lo que sea. Señor, 200 denarios, pero no alcanza. Este totalmente negativo, este no veía salida. A veces es así en nuestra vida, ¿o no? ¿Y con qué? De hombre, orarles, pero orarles que queda muy fácil decir orar, pero ¿y con qué? Si no tengo trabajo, estoy desempleado, en la casa no hay nada, no hay mercado, es que no estudié, es que... Claro, miramos en nuestras limitaciones y no la misericordia de Dios. Todos los signos de Dios son signos de misericordia. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, hacia la muchedumbre, ¿recuerdan? La vez pasada no tuvimos enseñanza, pero la puse ahí, que viendo la muchedumbre se detuvo, iban de vacaciones, no sé a dónde, a San Andrés, todo incluido, pero Jesús dijo, no, espere, todavía no, eso puede esperar, primero la necesidad de los demás. Si la oración no nos lleva a ver, alzando los ojos al cielo, a ver la necesidad de los demás, revisemos qué tipo de oración estamos haciendo. Revisemos qué tipo de oración. Al levantar los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿de dónde? Dicen algunos, otros dicen, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Tercero, ¿qué? Tercero, confiar plenamente en Jesús. Primero, oración. Segundo, alzar los ojos al cielo, ver que hay otras realidades, ver que yo no soy el único que sufro, pobrecito yo, tan de malas yo, todo me pasa a mí, yo qué voy a hacer, a mí no, Dios no me oye, ore por mí. Tercero, confianza absoluta en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer con tu vida, con mi país, con Venezuela, con Europa, con África, con los niños que mueren de hambre, con el que está en la calle, con el que está sufriendo. Él tiene un plan de salvación. Él tiene un proyecto dando a Jesús para que tuviéramos vida y no se detiene a pesar de nuestro egoísmo, de nuestra increencia y de todas nuestras realidades. Pero le decía para probarlo, no para ponerle una cascarita, ya lo hemos escuchado mucho, a ver si había aprobado el curso de 3 años que llevaba haciendo con Jesús, a ver si habíamos aprobado estos 20 años en la escuela, a ver si hemos aprobado todas las eucaristías que hemos celebrado, la oración que estamos realizando. ¿Eso te ha llevado a confiarte plenamente en mí o sigues dudando? Claro, seguimos dudando. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Tercero, confianza plena en Jesús. ¿Cómo es de difícil? ¿Cómo es de difícil cuando vemos todas estas señales? ¿Cómo es de difícil cuando vemos todas estas realidades? ¿Cómo es de difícil cuando vemos que el país a veces polarizado? ¿Cómo es de difícil cuando vemos la violencia? ¿Cómo es de difícil cuando vemos que se aproximan tales realidades? Él sabe bien lo que va a hacer. Confianza absoluta en el Señor. Cuarto, para pasar de la escasez a la abundancia. Ya lo vamos a leer.
dejar la quejadera, dejar la criticadera, dejar lo que vamos a ver aquí. Le decía a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman esto? Se lo decía para probarle, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó y después vemos la respuesta de Andrés. Cuarto, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poquito. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Cuarto, dejar de tener nuestra mirada puesta en nuestras limitaciones y ponerla en Jesús. Casi que el cuarto nos devuelve al tercero y al segundo. Confiar en que Él sabe lo que va a hacer y en la oración levantar los ojos al Señor. ¿Cuál es el cuarto? Ay, a mí nadie me quiere. Ay, yo a toda hora mendigando. Ay, yo a toda hora soportando. Ay, yo como he sido de malas. Ay, a mí no me alcanza para nada el salario. Alguna vez alguien asesoraba a alguien de la escuela y me dijo, no, yo vivo sola o solo, dejémoslo para que no se entienda mucho. Y yo, ¿y estás pensionado o pensionada? Sí, ¿cuál es tu pensión? 2.200.000, pero es que no me alcanza. Yo le pido mucho a Dios que me bendiga porque es que a mí no me alcanza. Cuarto, solo hay necesidad de un pan. Dejar la quejadera y mirar lo que el Señor nos ha dado y todo lo con lo que nos ha bendecido. Creer que no mirar, repito, las limitaciones mías, sino la misericordia del Señor. El primero, Felipe, se cerró todo en términos económicos. Usted no ha oído en la expresión, es que como ustedes son ricos, como usted tiene todo. Sí, esa es la mirada, esa es esta misma mirada del que siempre se queda en la inopia, en la escasez, porque nunca se abandona en Dios, sino que tiene su mirada puesta en lo de los demás. Desde la psicología hay una frase interesante que dice, no, nunca pongas tu mirada en alguien que está por encima de ti, en lo económico, en lo profesional, en todo. Y eso es lo que hacemos cada rato. Entonces, no, es que mire aquel, mire los paseos de aquel, mire aquel donde sale. Es que como son ricos, como tienen tanto, ese es el cuarto. Dejar de quejarnos. Al que menos le dio cuánto el Señor, un talento. ¿Para qué? Para ser felices. Y aquí en el cuarto viene la frase de San Pablo muy linda. He aprendido a ser feliz con lo que tengo. Y ese es el gran problema suyo y mío. A toda hora ambicionando. Y ojo, no es la poquedad del que, ay no, pues nomás yo no aspiro a nada. Yo aquí cuidando este perrito y comiendo manguita. No es eso. Eso es falsa humildad y eso es tontería. El Señor nos bendice material y económicamente, pero a partir de que entendamos este signo, a partir de que nos despojemos, a partir de que dejemos de ambicionar y de quejarnos y mirando a toda hora y envidiando. Aquí en el trasfondo está, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? La envidia, siempre pendiente de los demás, de las salidas de los demás, del carro de los demás, y diciendo, no es que a mí no me alcanza. He aprendido a contentarme con lo que tengo, dice San Pablo. He aprendido a estar en la abundancia y en la escasez, aplastado pero no derribado, perseguido pero no acosado, porque en todo salimos vencedores gracias a Cristo que nos amó. Eso es muy lindo. Ese es el cuarto paso. Dejemos la quejadera, la renegadera a toda hora. A veces le digo a mis muchachos, demos gracias que hay que comer, que hay para escoger. Al desayuno que quieren, pancake, arepa y chocolo con queso relleno, arepa y chocolo con quesito, calentado, arepa blanca, salchichón, carne, ¿qué quieren? Jugo, Milo, jugo de naranja o algo. Y no hay más. No hay más. 200 denarios, eso no alcanza. Sí, el otro al menos dio una solución, aunque después va a decir, pero bueno, ¿qué es eso para tanta gente? Pero al menos dio una solución. Como pareja le vemos los ojos al cielo y demos solución en los momentos de crisis, en los momentos de escasez. No empecemos a quejarnos, a toda hora es una queja. La puerta de las bendiciones es la acción de gracias y lo vamos a ver aquí. Y Jesús nos da ese ejemplo. Cómo pasamos de la escasez a la abundancia, agradeciendo y acogiendo,
partiendo y repartiendo. Es muy lindo porque el Papa, hablando de este evangelio, dice, en ninguna parte dice multiplicar. Y dice, a nosotros nos encantan las adiciones. Señor, ¿quiere que le adicione a la hamburguesa papas, tocineta? Sí, doble porción de queso, de papas y de tocineta. Mientras más grande, mejor. Y a Dios le gusta es que, les decía, nos enseña a multiplicar para aprender a dividir. Porque es que lo primero que aprendimos es a multiplicar. Ve, ya tengo 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 millones. Oíste, ¿y lo vas a dividir entre cuántos? No, el sobrantico. Yo tengo destinado este sobrantico. No es el sobrantico. 5 más 2, 7. Es entregar todo como este muchacho. Entonces decía el Papa que multiplicar no sale, pero sí sale sustraer, dividir, repartir y compartir. Ese es el evangelio hecho vida en nuestra realidad de familia y con nuestros hermanos, que es donde está Dios en el otro. En cada rostro de esa multitud está presente el Señor. Está presente el Señor. Qué bueno que fuéramos entendiendo eso y empezáramos a vivir ligeros de equipaje. ¿Cómo es que vamos? Orar, elevar los ojos al cielo, confianza plena en Dios, Él sabe bien lo que va a hacer, y dejar de quejarnos, más bien mirar soluciones, dejar de renegar, dejar de envidiar, dejar de mirar al otro. El cuarto es aprender a ser feliz, como decía San Pablo, con lo que tengo. O te puedes comer más de 2 desayunos, o más de 2 almuerzos. Sí, Chucho, yo sí, por eso mire la báscula y mire cómo está. Buscar soluciones en este cuarto y aprender a ser feliz con lo que tengo. Felipe no, todo lo ve desde lo económico, ¿usted desde dónde lo ve? Mientras haya plata no hay problema y no necesito a Dios. No, el dinero no es lo único importante. Lo decimos, pero de boca para afuera, pero de corazón para adentro. Nadie puede servir a 2 señores. Decía, y Andrés todo lo ve, al menos propone soluciones, pero dice, yo no creo que con eso aguante. Sigamos leyendo. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Siempre puesta la mirada en nuestras limitaciones y no en la misericordia de Dios. Por eso es tan importante subir al monte, orar y levantar los ojos al cielo, porque es que todos tenemos limitaciones, porque es que todos nos quedamos mirando en nuestra propia incapacidad, y cuando miramos nuestra incapacidad, ¿qué decimos? Imposible. Lo que pensarían sus discípulos viendo 5000, un número simbólico. No vamos a entrar a detallar ahora si ocurrió o no el milagro, que entre otras cosas está en los 4 evangelios y narrado 6 veces. Tuvo que ser un hecho que llamó mucho la atención. Pero entonces cuando vemos a veces realidades en nuestra vida, ¿qué decimos? No, imposible. No va a ser capaz. No, de ahí no vamos a salir. Sabe muy bien Jesús lo que está haciendo en tu vida, en mi familia, en nuestro país y en el mundo entero. 2 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5000. Quinto, relájese. Desestrésese. ¿Y cómo me desestreso? Aquí estamos ante el mejor desestresante que hay, la palabra de Dios, la Eucaristía que está en el trasfondo, la oración. Esté usted preocupado y váyase un rato a descansar, a solas con Dios, a hablar con Dios, y verá los cambios que se van produciendo después de que venga de orar. Váyase un rato para el Santísimo, celebre una Eucaristía consciente, celebremos de lo que estamos haciendo y experimentamos ahí mismo otra realidad. Es muy lindo porque aquí también en el trasfondo de este quinto punto está el recuéstese. Los hombres cuando eran libres se recostaban para comer. Es obedecer lo que Jesús nos dice. Dile a la gente que se recueste en la hierba. ¿Les recuerda algo la hierba? Claro, el buen pastor vuelve y nos reitera, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué nada me faltará? Porque Él sabe bien lo que está haciendo en mi vida. Porque Él sabe bien lo que está haciendo en mi vida. Y de pequeñas cosas
5 panes y 2 peces. Señor, te entrego esta realidad. Ya saben que en el trasfondo está el inventario. Te entrego esta pequeña oración. Te entrego este pecado. Les hablaba ahora. Te entrego esto. El de ahí saca grandes cosas. Mandó a la gente a que se recostara. La imagen del buen pastor. Relájese. Desestrésese, pero no, venga, hagamos tal cosa, venga, haga tal técnica, que eso es muy bueno. No, escuche lo que yo tengo que decirle, dice el Señor. Dijo Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, repito, el trasfondo del buen pastor. ¿Y qué hizo? Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los demás recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Sexto, dar gracias. Sexto, dar gracias. Está muy clara la alusión a la Eucaristía. Tomó los panes, los bendijo, dio gracias, los partió y los repartió. Sexto, dar gracias. ¿Pero por qué voy a dar gracias yo en este momento? Mire, levante los ojos y mire alrededor, mire hacia abajo, no hacia el que está en un nivel superior que de usted económicamente, profesionalmente, familiarmente. Dar gracias, caer en la cuenta de que hoy estamos aquí respirando, de que ya probablemente nos vacunaron, de que no hemos perdido todavía un ser querido, o quizás sí, pero está con el Señor, de tantas cosas que olvidamos agradecer. De tantas cosas, y no es una oración mecánica, es ser consciente de lo que estoy diciendo. Respiro, veo, tengo olfato, gusto, tengo trabajo, tengo tantas cosas, pero como miramos es, 200 denarios y son 5.000, un salario mínimo y somos tantos, no tengo, 5 panes nomás, y a mí que me gusta el bien grande. Como miramos son las limitaciones. Obedecer al buen pastor, que aunque pase por cañadas oscuras, lo hemos visto tantas veces, nos dice, yo sé bien lo que estoy haciendo en tu vida. Mandó a la gente y después de dar gracias lo repartió entre los que estaban y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Aquí no dicen, los sinópticos dice, denles ustedes de comer. Séptimo, pensar en los demás. Para pasar de la escasez a la abundancia es fundamental. Pensar en los demás, darnos cuenta de que no es Dios y yo y Dios, sino los demás. Denles ustedes de comer en la orden. Aquí no dice, pero partió el pan y luego se los dio a los discípulos para que lo repartieran. Compartir con los demás. Por eso decía el Papa tan lindo, no habla de multiplicar, sino de dividir, de repartir, de compartir, de sustracción, antes de quitar para darle a otros. Y no entiendo que cuando hago eso es cuando recibo y sobra. Y no hemos entendido que cuando hacemos eso es cuando pasamos de la escasez a la abundancia a todo nivel. Porque no es que querramos decir, ya hemos hablado, el dinero no es malo, el malo es el uso que le damos y el malo es que sea un fin y no un medio. Y lo malo no es tener, lo malo es cerrar la mano para compartir o dar nomás lo que nos sobra. No, que duela, arriesguémonos. Arriesguémonos, como dice en el Antiguo Testamento el Señor, atrévanse a probar mi generosidad, entre comillas. Pero como uno desconfía, como la seguridad de uno es el dinero, mientras lo tenga lo otro no importa y los demás que hagan su vida, ellos verán, no, denles ustedes de comer. Séptimo, hay otros, hay necesitados, quizás cercanos en nuestra familia, lo hemos visto muchas veces. Hay un Jesús sufriendo, un Jesús sin vestido, un Jesús sin zapatos, un Jesús con hambre, un Jesús desempleado. Abramos los ojos, levantémoslos para ver cómo vio Jesús esa multitud. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos, sobrantes para que nada se pierda. ¿Cuándo qué? Octavo, la única manera de quedar saciados es repartiendo y compartiendo con los demás. Es que cuando hablamos de la escasez a la abundancia, me imagino que con el título ahí mismo, no, eso es lo que yo necesito, llenarme, pero no entendés que para llenarte, para pasar de la escasez a la abundancia, tenemos que entregar todo, 5 más 2, 7. Y no grandes cosas, de pequeñas cosas, mire lo que Jesús hace. De pequeñas cosas hace grandes milagros y grandes prodigios en nuestra vida. De pequeñas cosas,
No son cosas, como decía la Madre Teresa, hagamos de las pequeñas cosas algo extraordinario, de cosas pequeñas hagamos cosas extraordinarias. Quedaron todos saciados. Y entonces en este trasfondo nos pregunta el texto, ¿por qué no te sientes saciado? ¿Qué es lo que es qué o quién sacia tu vida? Y vuelve la pregunta con que abrimos, porque es que soy cristiano, porque es que voy a misa, a que es que me acerco a Jesús, a pedir, recuerdan hace 8 días, como la madre de los Zebedeos, Señor, primeros puestos, cuenta bancaria, mira el saldito, llenalo, que sobre. Y no comparto, no reparto y no me parto. Es que la Eucaristía, somos memorial en la Eucaristía cuando me hago pan partido para los demás. Ahí es cuando me hago memorial. Pero como vaya misita, ya fue a misita, ya cumplió y no salimos de misión. ¿A qué? A partir y a repartir, recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda. En el trasfondo está ese rito eucarístico, en el trasfondo está, Dios no quiere que nada se pierda, en el trasfondo está no discriminaciones, no marginaciones, para todos alcanza. El problema en el mundo no es la escasez, es acaparar, es el egoísmo, porque pan hay sobrante. Miren que repartían y el pan nunca se agota. Cuando soy generoso y soy capaz de entregar todo 5 más 2, empieza a llenarse mi vida, no solo de bendiciones económicas, materiales, sino espirituales. Porque compartiendo es que me sacio y es que recibo. Cuando Dios me pide, es que me quiere dar. Y nadie le gana a Dios cuando se trata de dar. Y llenaron 12 canastos, 12. Algunos dicen que San Juan no habla de 12 apóstoles, sino que habla de las 12 tribus de Israel. Y alguien dice los 12 meses del año. ¿Va a quedar aún sobrante para qué? Para todo el año y todos los años. Por eso es que el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, el de hoy. El de mañana lo decía porque sabía bien lo que iba a hacer. Qué bueno que hoy nos abandonáramos con esa confianza en el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que la multitud está hambrienta y sedienta, y miren qué lindo, está hambrienta y sedienta y la cogió el día por estar escuchando la palabra de Dios. El que pueda entender, que entienda, no por estar trabajando, no porque tenía mucho que hacer. Y el Señor, como escogieron primero escuchar la palabra de Dios, aun cuando dejaron de hacer muchas cosas, nos sacia y nos da las añadiduras. ¿Cuáles? El alimento y el vestido. Pero primero pongámoslo a Él, partámonos y compartamos, demos todo lo que más podamos. Y es donde llega ¿qué? La abundancia de la escasez a la abundancia. 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte a solas. Solo, subiendo al monte por la mañana, por mediodía, por la tarde, a cada instante a orar. Solo con la oración vamos a ser capaces de vencer la tentación de, no solo de manipular a Dios, lo iban a coger a sentarlo en una sillita. Venga, mijo, que aquí queda muy lindo. Y mueva la varita, plata, carro, casa, beca, todo lo que necesitamos, que nosotros nos quedamos aquí quietecitos. La tentación de manipular a Dios y la tentación de solo llenarnos con los bienes materiales, solo la vencemos subiendo al monte a orar con la oración, hablando a solas con Dios, descansando a solas con Dios. ¿Qué imagen de Mesías tenemos? El mismo de ellos de hace 2000 años. Este es el rey que necesitamos, que va a dar de comer y gratis a todo mundo. Este es el sistema que necesitamos, que propone gratis todo para todo mundo sin que hagan nada. O el otro que acapara y cada vez más. No es ningún sistema, es el pan vivo bajado del cielo, y es en el compartir, partir y repartir que Dios de pequeñas cosas hace grandes cosas en nuestra vida. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y nos sentamos hoy contigo en este monte a escuchar la palabra y a guardarla en el corazón,
a tratar de aprobar todos estos años que llevamos siguiéndote, Señor, y que aún no entendemos. Abre hoy nuestra inteligencia para que comprendamos que no se trata de multiplicar, sino de dividir. No se trata de acaparar, sino de repartir. Y no se trata de traer de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, hacia los demás. Que seamos capaces de dar y de darnos a los demás, donde estás tú principalmente presente. Te entregamos hoy todas nuestras dificultades con la certeza de que tú sabes bien lo que vas a hacer. Nos confiamos plenamente en ti, Señor, sabiendo que no vamos a quedar defraudados y de que tú conoces nuestras necesidades y nuestras realidades, pero hoy nos pides entender que solo hay un pan necesario, que la única manera de multiplicar y tener vida es recibiéndote a ti, dándolo a los demás y siendo hijos en el Hijo de un mismo Padre. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a abandonarnos en ti y ayúdanos a confiar cada día más en que tú sabes bien lo que vas a hacer en nuestra vida, en nuestro país y en el mundo entero. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.